Buen día para todos, mi nombre es Albert Alexis Sepúlveda Botonero. Hoy les vengo a hablar sobre algunos datos del Banco Caja Social tomados de sus estados financieros, ¿sí? Principales cifras, un tema de sucursales, cómo están compuestos sus activos, cómo está compuesta su cartera. Y también les voy a hablar sobre la política del tratamiento de datos de este banco en específico. Bueno, encontramos, como les mencionaba, tomado de sus estados financieros, el panorama general financiero del banco, donde hallamos que este banco tiene unos activos totales que se estiman en un poco más de 10.3 billones de pesos. ¿Sí? Hablamos también de que tiene un patrimonio neto de 1.4 billones de pesos. ¿Sí? Y una utilidad acumulada, eso está hasta el mes de septiembre del 2025, que fue la última actualización que ellos realizaron en sus estados financieros, sobre los 150.000 millones de pesos colombianos. Hablamos también de que en cuanto al tema de ingresos, gastos y provisiones, este banco acumula una cartera bruta de 7.5 billones de pesos, lo que tiene posicionado en cartera, que sus gastos y operaciones están controlados, son sostenibles, porque según la Superintendencia Financiera de Colombia, ellos tienen una provisión adecuada que pues presenta una cobertura aceptable frente a la cartera vencida. Entonces esto garantiza que esté el dinero de los ahorradores o de las personas que tienen productos de captación de dinero disponible, productos de captación que ya vimos en otros videos, ¿sí? Encontramos aquí unas cifras principales, están aquí las convenciones, estimaciones en billones de pesos, en millones de clientes y en miles de clientes. Entonces hablamos de que, de acuerdo a su funcionamiento, en cuanto a la captación de dinero, captación de recursos, el banco se compone en un 50.4% de 8.60 billones de pesos en captación, lo cual está representado en clientes, en personas naturales. ¿Sí? Entonces la mayor parte de su captación somos personas naturales. Hablamos que 6.68 billones de pesos de estos productos de captación están representados en un 36.2% que corresponde a los empresarios. ¿Sí? Y el porcentaje más bajo de la captación, 1.77 billones de pesos, está representado por un 10.4% que son empresas como tal. Esto en cuanto a la captación, porque en cuanto a la cartera, la composición de la cartera está distribuida en un 59.9%, o sea, casi el 60%, de 9.69 billones de pesos representados igual en personas, o sea, pasa algo muy similar al tema de la captación, y tenemos 5.25 billones de pesos en empresarios, que representa el 32.5% de la cartera, y el 7.8% de la cartera que está representado por empresas, con una cifra de 1.25 billones de pesos. Ahora, en cuanto al número de clientes, el banco, al igual que los otros dos datos anteriores, se compone de una mayoría, en este caso 79.9%, de 1.85 millones de clientes que son personas naturales, de 618.000 clientes que corresponden a un 25% que son empresarios y 1.48 miles de clientes que están representados en un 0.1% que son las empresas. Entonces hablamos de que ellos tienen un estimado de 2.47 millones de clientes distribuidos dentro de estos tres rangos. Y este banco también tiene una presencia fuerte aquí en Colombia. Hablamos de que cuenta con varios canales presenciales y digitales. Hablamos de que cuenta con 236 oficinas distribuidas en 72 municipios a nivel nacional. En cuanto al tema de oficinas, pero también tienen corresponsales. Están ubicados a lo largo de 375 municipios. Son 4.474 corresponsales. ¿Sí? Tienen una red de cajeros propios y una red de cajeros que funcionan a través de la red de Servibanca. En cuanto a los propios, tienen 661 cajeros automáticos multifuncionales distribuidos en 75 municipios, pero abarcan una cobertura mayor con 749 municipios cubiertos a través de la red de Servibanca, y a través de esta red de Servibanca tienen 2.751 cajeros donde las personas pueden hacer sus transacciones. ¿Sí? Ahora, encontramos también 8.122 canales presenciales, ¿sí? Que están distribuidos a lo largo de 846 municipios. Entonces, pues encontramos que ellos tienen como tal una gran cobertura a nivel nacional, y cuando digamos que les falta un poco de apoyo, se apoyan en la red de Servibanca. Ahora, vamos a hablar de la política de tratamiento de datos personales, que es lo que nos dice esta política. Ellos especifican que la política de tratamiento de datos personales es un documento que establece cómo una entidad recopila, utiliza, almacena, protege y o elimina la información
personal de las personas. Entonces, ¿qué nos indica el banco en la sección de su política de tratamientos personales? Esto tomado de la página directa del Banco Caja Social. Entonces, el objetivo de esta política es garantizar el respeto y la privacidad de los derechos de los titulares. Vemos en cuanto al cumplimiento de una normativa vigente sobre la protección de datos. Entonces, es una política clara, accesible, tiene que detallar los fines para el cual se van a tratar los datos del cliente, los derechos de los usuarios, y también nos especifica esta política los mecanismos para ejercer esos derechos. Bien. Entonces, ¿qué es la Ley de Protección de Datos Personales? Es la Ley 1581 del año 2012, en la cual se establece, se complementa pues toda esa regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen las personas naturales a autorizar el tratamiento de su información personal. Información que, de hecho, es almacenada en bases de datos o también en archivos. Así como pues su posterior actualización, los datos van cambiando, yo me cambio de dirección, puedo hasta cambiar mi nombre, puedo actualizar datos y puedo rectificar, ¿sí? El banco puede hacer rectificación de estos datos. A veces cuando uno llama, su correo sigue siendo tal, confírmeme su dirección, confírmeme su teléfono, ¿sí? Entonces esta ley de datos personales 1581 del 2012 aplica para bases de datos o para archivos que contengan datos personales de personas naturales. Entonces encontramos dentro de esta política, el banco nos indica qué es un dato personal, nos indica que es un dato personal público, un dato personal semiprivado, un personal privado y un dato personal sensible. Entonces, desde la base, un dato personal, cualquier información vinculada que pueda asociarse a una o a varias personas naturales, ¿sí? Que dependiendo del grado de utilización y su acercamiento a la intimidad de las personas, ahí ya se clasifica si es un dato público, semiprivado, personal privado o personal sensible. Bien. Encontramos los datos personales públicos, que son datos personales que las normas, digamos, y la Constitución han determinado expresamente como públicos y para cuya recolección y tratamiento pues no es necesaria la autorización del cliente o del titular de la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son datos contenidos en documentos públicos, puede ser una sentencia judicial, que a veces están por internet, debidamente ejecutoriadas, que no estén sometidos a reserva o a los relativos del estado civil de las personas, ¿sí? Eso es un dato personal público. Pasamos al dato personal semiprivado, y estos son datos que no tienen naturaleza íntima, ¿sí? Ni pública, y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo al titular o al dueño de esta información, sino pues digamos puede interesar a un grupo de personas o a la sociedad en general. Para el tratamiento de este dato sí se requiere la autorización expresa del titular, ¿sí? Por ejemplo, un dato financiero, un dato crediticio, ¿sí? Ahora, tenemos dato personal privado. Este ya es un dato personal que tiene naturaleza íntima, ¿sí? O reservada. Solo le interesa al titular, ¿sí? Y para tratar esta información, para tratar estos datos, se requiere autorización expresa del titular. Por ejemplo, nos dice el banco, un ejemplo de estos datos personales puede ser el nivel de escolaridad, ¿sí? Ahora pasamos también a un dato personal sensible. Este dato personal sensible sí es de especial protección porque este afecta la intimidad y de la intimidad del titular, y su tratamiento puede generar discriminación, ¿sí? No puede ser objeto de tratamiento este dato a menos que sea requerido, digamos, para salvaguardar un interés que sea vital del titular de esa información, ¿sí? O que éste se encuentre incapacitado o su obtención haya sido autorizada expresamente por el mismo titular. Por ejemplo, podríamos hablar del origen racial, origen étnico, cuál es su orientación política, su religión, no sé, datos biométricos, temas relativos a la salud, qué enfermedades ha tenido, todo este tema, la historia clínica, por ejemplo, esos son datos personales sensibles. Ahora, ¿a cuáles datos no se aplica la ley de protección de datos personales? Bueno, el banco nos indica que no se aplican a bases de datos o archivos que contengan información de uso personal o doméstico. Entonces, digamos, la información que tiene por finalidad seguridad y defensa nacional, información que tiene por finalidad prevenir, monitorear o controlar el lavado de activos y financiación del terrorismo. Ahí nos relaciona un poquito el tema del SARLAF. Información que tiene por finalidad la inteligencia y la contrainteligencia. ¿Bien? Ahora, los datos personales de niños y niñas, ¿estos tienen protección especial? La respuesta es que sí. El Banco Caja Social indica que los datos de los menores de edad tienen una protección especial. Por lo tanto, el tratamiento de este podrá realizarse siempre y cuando no se vulnere o se ponga, digamos, en peligro alguno de los derechos fundamentales que los niños tienen, ¿sí? Y se busque tanto la protección de los intereses de estos como su desarrollo armónico integral. Ahora, hablamos titulares. ¿Quién es el titular de los datos personales? Titulares de la información. Titulares son todas las personas naturales que sean
valga la redundancia, titulares de sus datos personales. En este caso, los menores de edad, los representantes, en el caso de los menores de edad, los representantes de estos son los que tienen la facultad de autorizar o no el tratamiento de sus datos personales. Estos se ven representados, digamos, en las cuentas que son para niños, productos de ahorro destinados para niños, que también ya los vimos en otro video, ¿sí? Ahora, ¿qué derechos tienen un titular respecto a sus datos personales? Entonces, tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar esos datos, de solicitar la prueba de que ellos autorizaron el tratamiento de esos datos personales, tiene derecho a ser informado sobre el uso que le van a dar a sus datos personales, tiene el derecho de revocar el tratamiento de esos datos, de suprimir esos datos de las bases de archivos o cuando el titular lo considere, siempre y cuando pues esos datos no se encuentren vigentes o el banco digamos no tenga servicios o productos relacionados con el cliente que dieron origen a ese tratamiento de datos. Digamos, si yo tengo un crédito, lo pago, tengo mi paz y salvo, finalizo, ya le puedo solicitar, yo ya no tengo nada con ustedes, por favor eliminen mis datos de sus bases de datos, ¿sí? Y tiene el derecho de presentar quejas ante la entidad encargada de la protección de estos datos personales. Ahora, ¿cómo debe ser la autorización del titular para el tratamiento de estos datos personales? Pues debe ser previa, debe ser informada, expresa, además, digamos que se debe especificar la finalidad para la cual el banco está obteniendo esos datos personales. Si me piden mis datos, el banco me dice para qué son. Puede ser para el estudio de crédito, pueden ser para actualizar la base de datos con datos que yo ya les haya entregado, ¿sí? Entonces la autorización, el banco la puede obtener por medio escrito, por medio físico, por medio electrónico, ¿sí? Que permita pues la consulta posterior. A veces se hace, digamos, mediante la llamada, pero todas las llamadas, eso dicen, quedan grabadas y monitoreadas para efectos de calidad, de protección de datos, bla, bla, bla. Entonces, ahí también se puede obtener autorización. Ahora, ¿en qué casos no se requiere dicha autorización? Cuando el banco no necesita autorización del cliente para tratar sus datos personales. Existen 4 casos que nos especifica este banco. El primero es que no requiere autorización cuando se tratan datos personales que sean públicos. Tampoco requiere autorización cuando los datos personales sean requeridos por una entidad pública en ejercicio de sus funciones. Digamos, por ejemplo, un caso de emergencia médica o un caso de emergencia sanitaria. Tampoco es requerida la autorización del cliente cuando estos datos sean tratados para fines históricos, estadísticos o científicos, ¿no? Y también nos dice el banco que cuando el dato se relaciona con información contenida en el registro civil, ¿sí? El texto de autorización para el tratamiento de datos personales que requieren esta autorización se encuentra disponible en un formato de autorización de tratamiento de datos personales que establece el banco. Entonces, si usted firma ese documento, el banco ya puede tratar sus datos sin pedirle autorización, ¿sí? Porque, digamos, a través de ese documento ya se le está pidiendo. Ahora, ¿quiénes son los responsables encargados del tratamiento de esta información? Entonces, el responsable de tratar los datos de una persona natural, jurídica, pública o privada, ¿sí? Que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y tratamiento de estos. Estos son los responsables. Entonces, el encargado es quien realice el tratamiento de esos datos personales por cuenta del responsable, ¿sí? En el caso concreto, digamos que el Banco Caja Social es una entidad responsable del tratamiento de datos personales y los encargados de su tratamiento son terceros que realizan la actividad por cuenta de tal banco. Es un poco enredado, pero ¿cómo se explica? Yo adquiero un crédito con el banco, ¿sí? Y cuando, digamos, entro en mora por no pago, porque algo me pasó, no pude cumplir, me llama la casa de cobranza, ¿sí? Que generalmente son aliados del banco. No es que le hayan vendido la cartera, sino la casa de cobranza, que es aliada del banco, es la que se encarga de realizar toda la gestión del cobro, recuperación de su cartera. Ahora, ellos son los encargados de ese tratamiento de datos. ¿Por qué? Pues porque el banco le tiene que entregar la información del crédito, mi número de contacto, mi nombre completo, mi dirección, ¿sí? Entonces, ahí vemos un claro ejemplo de responsables encargados del tratamiento de información. Responsable de los datos personales, en este caso sería el banco, y el encargado del tratamiento de esta información, de tratar esos datos personales, por ejemplo, sería la casa de cobranza, ¿sí? Así se puede. O digamos un call center que me llame a ofrecer productos del banco, por ejemplo. Yo le di mis datos al banco, ellos lo tercerizan. Y me llaman de una empresa de call center a ofrecerme tarjetas, a ofrecerme créditos, a ofrecerme CDTs, a ofrecerme un montón de cosas, ¿sí? Ahí podemos hablar de este punto de quiénes son los encargados del tratamiento de la información. Ahora, ¿qué información debe indicar el responsable y o encargado del tratamiento de datos personales del titular? Bueno, la información que se debe indicar según el Banco Caja Social es indicar la finalidad con la cual es reclutado o recaudado un dato personal. Se le deben indicar los derechos del titular. Así indicar los medios por los cuales el titular puede ejercer sus derechos,
No es una obligatoriedad el suministro de los datos personales, digamos, que requieran autorización, pero toda información se encuentra claramente descrita en un aviso de privacidad que se encuentra dentro de los contenidos relacionados en la sección donde encontramos esta política en el Banco Caja Social. Si ustedes quieren, ahí pueden ir a consultar y verificar, digamos, la obligatoriedad sobre el suministro de la información. Así que puedo entregar y que no. Ahora, ¿cuáles son los deberes de los responsables y o encargados del tratamiento de datos personales? Entonces, ¿qué deberes tienen? Informar y garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales. Tienen que tramitar consultas, solicitudes y reclamos que vengan de parte de los titulares. Tienen, digamos, el deber de usar o utilizar únicamente los datos que hayan sido obtenidos mediante autorización, a menos que los mismos no la requieran. ¿Sí? Pues si yo autorice un número de teléfono, solo pueden utilizar ese, no digamos que consulten una página donde yo tenga otra información, o hay, digamos, casas de cobranzas que tienen páginas de investigación donde encuentran mi número de trabajo y llaman a la empresa a cobrar una cartera, por ejemplo. Eso no se puede hacer, ¿sí? Eso es una falta a la ley de tratamiento de datos personales. Ahora, tienen que respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular, y tienen que cumplir con unas instrucciones y unos requerimientos impartidos por la autoridad administrativa competente. ¿Qué nos dice el banco? Se pueden transferir los datos personales a terceros países. El banco dice que sí en su política, pero siempre y cuando estos datos personales a transferir cumplan con ciertos estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Sí? En todo caso, digamos que en los casos donde los datos personales pueden ser objeto de transferencia, o sea, son casos muy específicos, digamos, si el titular autoriza expresamente, si la transferencia, como ya lo hablamos ahorita, pues digamos, se tratan esos datos por un tema médico, digamos, razones médicas, o se trata de operaciones bancarias o bursátiles, ¿sí? Que estén ya conformes a la legislación que les resulte aplicable. También cuando la transferencia de estos datos se encuentre marcada dentro de un tratado internacional, si Colombia es parte de ese tratado, pues puede el banco compartir esos datos. Y también cuando se justifique que se está salvaguardando el interés público o la defensa de un derecho o de un proceso judicial, digamos, si la fiscalía o un juzgado lo requiere en otro país, el banco está en la obligación de enviar mis datos personales porque está cumpliendo con una orden judicial, ¿sí? Ahora, ¿cuáles entidades administrativas de control a la aplicación de normas de protección de datos personales? ¿Cuáles son esas entidades encargadas? Bueno, nos indican que la entidad encargada de supervisar el tratamiento o protección de los datos personales es la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Y ellos lo hacen a través de una delegatura, ¿sí? Que es la encargada de la protección de datos personales. Entonces tenemos una base de datos que es el Registro Nacional, ¿sí? Que ese Registro Nacional de Bases de Datos es el directorio público que es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces ahí es donde reposan todas las bases de datos y archivos con sus correspondientes políticas de tratamiento. Nos habla de que están sujetas a la aplicación de normas sobre protección de datos personales. Entonces, ¿quién se encarga de administrar el control de todo ese tratamiento de datos? Superintendencia de Industria y Comercio, a través de Delegatura de Protección para Datos Personales. Ahora, ¿cómo atiende el Banco Caja Social las consultas, solicitudes y reclamos de un titular de esta información? Ellos disponen de varios canales. Nos hablan de su línea amiga, ¿sí? La 601 542 6446, o desde un teléfono pueden marcar el numeral 233. También hay una línea gratuita nacional 018000 910038. También nos habla que el Banco Caja Social tiene oficinas a nivel nacional. Ya hablamos que tienen un montón de oficinas, horarios de atención, pero ¿cómo sé yo la dirección o a qué hora me atienden? Bueno, en la página web del banco hay una ruta, www.bancocajasocial.com, /centros de atención. Ahí pueden mirar toda la información. Dicen que esas consultas de esos clientes sobre los titulares de datos, digamos, no hablamos de clientes, hablemos de titulares de datos, el banco las atiende máximo en términos de 10 días hábiles, ¿sí? Que se puede prorrogar máximo 5 días hábiles más. O sea, básicamente nos hablan de 10 a 15 días hábiles. Si hablamos de 15 días hábiles, estamos hablando que se toman prácticamente el mismo tiempo de respuesta de un derecho de petición, ¿sí? Ahora, los reclamos pueden ser presentados al banco cuando se acompaña un soporte que el titular quiera hacer valer,
esto ya pues, ahí ya no se habla de 10 a 15 días, se hablan de 15 días y se pueden prorrogar 8 días más, o sea, básicamente se va todo un mes completo, ¿sí? Y en caso de que el reclamo esté incompleto o falte algún documento que el banco considere importante para atender la solicitud, el banco le da al cliente o al titular de esta información 5 días hábiles, digamos, para subsanar esa falla, ¿sí? Y que pues el evento tenga trascendencia. Ahora, ellos nos hablan de que si hace falta información por parte del cliente, si después de 2 meses de haber presentado el requerimiento no sea subsanado o la información requerida en el reclamo está incompleta y el cliente y el titular nunca lo subsanó, nunca arregló lo que tenía que arreglar para que diera trámite a la reclamación, el banco da por desistido el tema del reclamo, ¿sí? Y lo cierra. Entonces, hay algo más que nos aclara para finalizar la política de tratamiento de datos y dice, teniendo presente que la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las normas sobre la protección de datos personales es la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, se debe tener en cuenta que, conforme a ciertos lineamientos establecidos por la ley, antes de acudir a dicha superintendencia, el titular debe tramitar inicialmente su reclamo con el banco a través de los medios y canales dispuestos para tal fin. ¿Qué nos indica? Todo tiene un conducto regular. Entonces, si yo tengo una inconformidad con el banco por el tratamiento de mis datos personales, yo no me voy a ir de una vez a la superintendencia de industria y comercio a quejarme. Es que el banco utilizó mis datos para dárselos a una entidad que me está llamando a ofrecerme cosas y yo no quiero que pase eso, ¿sí? No, yo primero presento mi reclamación ante el banco, ¿sí? Y el banco es el que se encarga en esos términos de los que ya les hablé, de subsanar y de resolverme mi inconformidad, de resolverme esa queja, ¿cierto? Si ya yo no quedo conforme con la respuesta que el banco me da o con la solución que el banco me está dando, adquiero a una instancia superior. Entonces ahí se empieza a hablar de los derechos de petición, del derecho de petición de subsidios, de apelación, derechos de reposición, recursos ya se llaman, ¿sí? Pero pues eso corresponde a otro tema. Lo que nos hablan acá es que todo tiene un conducto regular, porque si usted usuario muy seguramente si tiene un problema no solo con el Banco Caja Social, sino con cualquier otro banco o entidad que trate sus datos, si usted de una vez se va a la Superintendencia de Industria y Comercio, pues no le van a resolver absolutamente nada, porque ellos le van a solicitar la respuesta, bueno, ¿qué dijo el banco respecto a este reclamo? No, yo no he reclamado ante el banco. Ah, bueno, tome mi hijo, vaya, reclame ante el banco, ¿sí? Todo tiene un conducto regular. Esto es el punto final de la política de tratamiento de datos del Banco Caja Social. Encontramos aquí, acá les dejo el link para que ustedes la puedan consultar. Básicamente lo que les hablé es un resumen de toda su política de tratamiento de datos y les agradezco por su atención. Mi nombre es Albert Alexis Sepúlveda Otonero, estudiante del técnico en servicios comerciales y financieros. Que tengan buen día.